Llevamos la reflexión a todas partes. Hablar del diseño es hablar, en cierto modo, de la manera en la que el ser humano imagina y organiza su presencia en el mundo. Nada de lo que habitamos, objetos, espacios, imágenes, interfaces o relatos visuales, está exento de decisiones formales que revelan una intención, una sensibilidad y una visión de la vida. Desde esta perspectiva, el diseño no se limita a embellecer lo útil, sino que traduce necesidades, deseos y valores en experiencias tangibles, haciendo visible lo que antes era apenas posibilidad. Su importancia radica en que media constantemente entre la idea y la realidad, entre la función y la emoción, entre la técnica y la creatividad. Cuando dialoga con el dibujo, encuentra el gesto originario de imaginar. Cuando se une a la animación, dota de movimiento aquello que parecía inmóvil y expande nuevas formas de narrar. Por ello, pensar el diseño hoy es también pensar cómo queremos vivir, comunicarnos y relacionarnos con un mundo cada vez más visual, interactivo y cambiante. Para Miguel Borges Nates, ¿por qué el ser humano insiste en seguirse representando gráficamente e insistimos en seguir representando el mundo gráficamente? ¿Ves ese texto lo escribiste vos? Sí. Está bueno. Lo podemos usar para el PEPS de la carrera de diseño gráfico. Pero por supuesto, profe, bien pueda. Con el crédito automáticamente lo presto. Sí, puede ser. Bueno, no, pues es que yo creo que esa insistencia, claro, es que esa pulsión como de representación o de autorrepresentarse, pero también como de representar el mundo gráficamente, además, que es como una de las formas de representación, ¿no? Está ahí desde siempre y yo creo que es una cosa, claro, es intrínseca a las personas y tiene que ver sobre todo con una especie de necesidad de fabricar mundos, yo creo, a partir, digamos, como de, entre comillas, como la creación, tal vez, que tiene que ver un poco con cómo, de alguna manera, como digerimos el mundo, digerimos la realidad y lo expulsamos desde, digamos, con nuestro mismo cuerpo hacia el exterior. Y en ese sentido, yo creo que de alguna manera, por esa imposibilidad, de alguna manera como de controlar y de sobrevivir en el mundo sin lo artificial, entonces aparece esta cosa como una especie de mecanismo de supervivencia también, sobre todo para no caer en la locura también, ¿no? Esta cosa de la representación gráfica, yo creo. De hecho, es tan antigua como que uno se encuentra pues prehistórico o datos prehistóricos en cavernas, en cuevas, representaciones de la vida, ¿no? De los seres humanos de ese momento. Pero esa insistencia también tiene que ver con un poder de simbolización. ¿Qué tanto queremos nosotros simbolizar entonces el mundo a través de, por ejemplo, el dibujo? Yo no sé si es como un deseo, yo creo que es más como una cosa que es sin salida. No podemos escapar de eso, así lo queramos. Entonces, claro, es esta idea, digamos, como del símbolo, pues tiene que ver un poco con cierta necesidad nuevamente como de darle sentido al mundo, que para mí está basado sobre todo en la construcción de ficciones que nos permiten aprender la realidad y el mundo. Entonces, esta especie como de necesidad de simbolizar más que un deseo, digamos, creo que está definido es por eso. Es un poco como, digamos, como para narrar de alguna manera la realidad, para poder de alguna manera como vivir en ella y, digamos, como apropiársela y estar en ella. Y estaba pensando en eso que mencionabas, claro, como esta cosa como prehistórica de la representación. Yo no sé hasta qué punto esa idea de lo simbólico ha estado ahí siempre, porque lo simbólico requiere como unos acuerdos
tal vez cuando aparece el lenguaje, no solo la capacidad de imaginar las personas, sino el lenguaje, es que probablemente aparece lo simbólico, pero no sé si, digamos, si en estas imágenes tan antiguas Ujú, ujú, ya está eso de lo simbólico. Es probable que haya algo, por ejemplo, de lo indexical, por ujú, esta cuestión mágica que ujú, tenían esas imágenes, y de lo icónico, pues como ya ujú. para volvernos pircianos, pues, Sí, sí, sí. sí o no. Eh, pero además me parecía muy, muy interesante conectándolo con la introducción que leíste, porque en estas cavernas, sobre todo en las cavernas, adentro, en estas cavernas francesas, en donde se encuentran esos gráficos, en realidad, bueno, hay algunas investigaciones que dicen que en realidad el valor, digamos, como de esas imágenes era el movimiento, Mm, porque era como, en realidad no era como un lienzo, sino era como una pantalla y como una sala de cine. Por eso las hacían allá tan al fondo donde no entraba la luz, por eso las paredes eran irregulares y por eso entraban con una antorcha y al mover la antorcha, Parecía que se movía. sí, exacto. Pero también pienso en la maravilla del Chiribiquete, Mm, que es al aire por libre, supuesto. que además Ujú, obedece a esa insistencia que mencionabas ahora, porque es una cadena estilística de más de 20.000 años, si no estoy mal, que hasta hace 40 años o 50 años había gente que seguía dibujando ahí sobre esos muros, que es impresionante. Entonces, claro, es pues una maravilla. sí, tremendo. Y además, Miguel, tú eres diseñador gráfico de base, acabas de terminar hace poco tu doctorado también, pero te quería preguntar, de acuerdo a lo que tú estás haciendo hoy, que tenemos incluso aquí en pantalla acompañándonos algo de lo que tú ya estás haciendo en animación, que hablaremos un poquito más adelante, ¿qué tanto piensas tú que el diseño gráfico se emparenta con el arte? O sea, ¿hasta dónde puede ser que alguien como tú, que estudia diseño gráfico, o un diseñador gráfico, definitivamente tenga una relación con el arte? Em, Pues yo creo que está muy cercano. Es digamos que si no es la misma cosa, son parientes muy cercanos. Es como que son hermanos o son pareja. Hay momentos en donde no se distinguen, creo yo. La frontera para mí no está tan clara, aunque depende también como de los usos, pues que se le dé, digamos, como a ese tipo de prácticas. Eh, lo otro, bueno, pues yo me formé en una institución pues de arte principalmente, en la que había diseño gráfico, pero era una facultad de artes, en ese momento se llamaba Artes Plásticas, sí, era la Facultad de Artes Plásticas y Aplicadas, que es en Bellas Artes, y estábamos muy al lado de los artistas visuales y teníamos como que los mismos profesores. Bueno, había algunos profesores que sí eran diseñadores gráficos que no les daban clase a los otros, pero la mayoría de los profesores eran los mismos. Entonces, en realidad, esa distinción a mí como que no me preocupa ni me interesa mucho, digamos, como profundizar en ella. Y sobre todo porque ahora yo creo que de alguna manera esos límites también tienden como a desdibujarse de tal manera que aparecen carreras nuevas, con nombres nuevos, y uno ya no sabe qué hacer con esas carreras que tienen esos nombres tan Mm, anticuados, ¿sí? ujú. O Porque tan genéricos. o tan genéricos, claro. Ujú. Sí. Sí, para mí, digamos que están muy, muy emparentados y a veces como que se funden y no se puede distinguir. Muy bien, Mm. profesor Miguel. ¿Qué tanto podemos decir que ha habido un cambio, sobre todo ahora que tú citas estas carreras que muy probablemente sean muy nuevas, que incluso en su nominación ganan en lo digital, probablemente ganan en lo interactivo? Pero si nos remontamos un poquito, llamémoslo con todo respeto a lo clásico, que probablemente nosotros hayamos aprendido, ¿qué tanto de eso clásico todavía se retoma, por ejemplo, para estudiantes con los que se trabaja, no sé, animación, dibujo, incluso rasgos del propio diseño gráfico? ¿Qué tanto se conserva de la base, quiero decir? Yo creo que todavía hay mucho de eso.
Depende mucho digamos, como de la gente que está ahí a cargo de la enseñanza o de los espacios de interacción, pues, dentro de la educación, ¿no? Y quienes plantean de alguna manera los programas, pues, el currículo y todo esto. Eh, de todas maneras, yo creo que hay una base eh, que tiene que ver con eso que mencionas como lo clásico en lo gráfico, que yo creo que por eso es clásico, es un término que no puede ser, digamos, lo clásico es como de lo cual uno no se puede deshacer. Que es recurrente. Exacto, pues porque está ahí, de alguna manera, ¿no? Es como que de alguna manera tiene como unas especies de tentáculos que trascienden de alguna manera el tiempo, pues, y si uno lo ve de cierta forma, hay una serie, digamos, como de principios y de conceptos que están allí y que pueden de alguna manera transformarse en términos, por ejemplo, en el caso del diseño gráfico, en términos de que ya deja de ser estático como a mediados del siglo XX, cuando entra al cine y comienza a moverse en las pantallas y se institucionaliza como una práctica, pues, profesional. Y después a mitad del siglo, perdón, a finales del siglo XX ya con la interactividad, pues, y ahorita con las diferentes versiones de realidad, lo virtual, lo aumentado, lo expandido, todo eso, digamos que ya implica no de alguna manera negar esos principios, digamos, clásicos que también provienen de otras partes, hay que decirlo, pues provienen principalmente de Europa, ¿sí? De Alemania. Pero que de alguna manera con el cambio de los medios y los lenguajes se transforman, están allí, se transforman. Yo recuerdo alguna vez haber evaluado un trabajo de grado en donde un chico agarraba todo el trabajo de teoría de la forma de Lucius Wong, que es como uno de los clásicos estos del diseño gráfico, y hacía como una especie de expansión hacia cómo esos principios se podrían convertir en principios para ordenar y entender la composición temporal de la gráfica en el audiovisual. Wow. Y era un esfuerzo interesante, un poco forzado, pero porque en el movimiento aparecen otras cosas, pero era muy interesante. Muy atrevido. De base, audaz. Sí, sí, sí. Eso es interesantísimo cuando uno se encuentra con las personas que se atreven a hacer este tipo de cosas. Y precisamente ahí en esa misma línea, Miguel, yo quería preguntarte sobre tu concepto respecto a aquello, o más bien tu opinión respecto a aquello que podríamos nombrar como transformación. Y esa transformación histórica, cultural, si se quiere, de los espacios o de la misma interpretación del mundo que el ser humano hace, ¿qué tanto el diseño gráfico, como en la concepción que tú lo tienes de arte o relacionado directamente con el arte, ha aportado? O sea, si nosotros decimos, bueno, el ser humano es hoy lo que es, ¿qué tanto le ha aportado el diseño gráfico a esa evolución? Y bueno, y también te quiero preguntar si podemos hablar de alguna involución relacionada. Oh, claro. Pues yo creo que sí, pues cuando aparecen todas estas tecnologías de la imagen, desde la fotografía, bueno, incluso desde antes, la imagen es una cosa que ha estado ahí, que ha definido de alguna manera como la forma como las personas ven el mundo. Pero claro que en el momento en que aparece, digamos, como la industria, pues, aplicada a la reproducción en serie, en este caso de las imágenes, y eso, digamos, que comienza una especie, digamos, como de ruta imparable, ascendente, además es como una especie de gran crescendo que comienza muy lento y en los últimos años se ha intensificado, ¿sí? Ya como que la producción de imágenes está por todos lados y todo el mundo las puede, digamos, como fabricar y crear y distribuir y ponerlas en circulación. Me parece que en ese caso, en algún momento al principio, pues el diseño gráfico creo que cumplía una función, digamos, como muy importante, sobre todo en términos, cuando aparece esta idea de marca o de imagen corporativa, pues que eso era como lo que se incrustaba en la mente de las personas en la sociedad, pues las sociedades occidentales, bueno, en todas, pero sobre todo en estas
digamos, como regidas por el sistema, pues, capitalista, está ahí, digamos, eso es como uno de los grandes estandartes del diseño gráfico y de ese tipo de sociedades, ¿no? Es como que se construye, digamos, una especie de pensamiento mítico alrededor de esas imágenes gráficas que son marcas que se convierten en símbolos, que no solo de alguna manera, digamos que buscan, no sé, vender un producto, ofrecer unos servicios, sino crear ideologías alrededor de eso. Entonces creo que el diseño gráfico en ese momento era fundamental, era una cosa así, digamos, como que influyó muy fuerte en la forma como se construía, digamos, ese tipo de realidades. Y ahora lo que pasa es que creo que esa producción y esa forma de construir imágenes ya desborda las disciplinas. Ahorita creo que el diseño gráfico sí, es digamos como una profesión o una carrera que se estudia para aprender a usar un lenguaje, unas técnicas, unas metodologías, ¿sí? Pero creo que ya, digamos que esta cosa de haber bajado las tecnologías de producción de la imagen a ponerlas a disposición de todo el mundo, como que esto sobrepasa, digamos, lo que podría llegar a ser una profesión en términos de la influencia que produce en la mirada de las personas actualmente. Creo que es muy difícil, sí. Yo creo que también tiene que ver mucho con estos aparatos, ¿no? Con el hecho de que a un teléfono de esta naturaleza en algún punto le pusieron una cámara y allí el fotógrafo perdió mucho de su valía social, ¿no? Podemos decirlo de esa manera, digamos, en términos, por supuesto, de contratación. O sea, muy probablemente hoy las personas que contraten a un fotógrafo profesional o no para sus fiestas, pues creo yo que son muy pocas, porque todos seguramente lo que hacemos es esto para poder registrar los eventos de la situación. Ahora, lo que está sucediendo con todo este mundo de la IA, que tú le das la orden a la IA que te cree una imagen de cualquier manera, ¿qué es lo que está haciendo entonces con, y tú lo acabas de decir, con la profesión de un diseñador gráfico, con la profesión de un artista gráfico o plástico? O sea, ¿qué es lo que podemos esperar a propósito de estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, pero que sí están haciendo una irrupción brusca en la realidad humana actual? Sí, que se vuelven masivas, Tremendo. que son masivas y son imparables, pues. No, yo creo que pues ese tipo de profesiones se transforman. Yo no creo, digamos, como en estas especies de propuestas o de ideas, mm, digamos, como que mencionan, que hacen como una especie de listado de Ujú. profesiones que van a Que van a desaparecer desaparecer. Es y muy apocalíptico el asunto. sí, no, pues yo lo que creo es que se transforman, Ujú, ¿sí? ujú. Y claro que hay que repensarse un poco la forma, digamos, como que se concibe el oficio en este caso. Mm, pero, digamos, concebir esa forma de, digamos, como de llevar a cabo el oficio, de ponerlo pues en práctica, yo creo que tiene que, o debería tener ya en términos, digamos, como éticos, el deber ser, tendría que tener como unas dosis más altas de componentes reflexivos y críticos, como para no de alguna manera rendirle pleitesía a esas tecnologías, porque cuando uno solo aprende a utilizar las tecnologías, cualquiera que sea, sin una mirada crítica y reflexiva, pues te vuelves un esclavo de ellas. Entonces, creo que habría que tener cuidado en ese sentido, pues. Y sí, y creo que de alguna manera esto que está pasando con estas tecnologías, pues muy contemporáneas de producción de imagen, digamos como con la inteligencia artificial y todo este cuento, requiere, yo creo, estar mucho más preparado en términos de un conocimiento histórico de la producción de las imágenes. Es como ser consciente y ser de alguna manera como dignas y dignos de recibir toda esa herencia genética de los modos de producir imágenes que vienen desde siglos atrás, pues desde la prehistoria. Habría que ser más consciente de todo ese cúmulo de conocimientos que hay allí, eh, pues porque esto no quiere decir el uso de la IA,
como que sea más fácil producir las imágenes, sino que requiere un conocimiento ahí, yo diría que mayor en términos de ese acervo, digamos, histórico de la imagen para no producir cualquier cosa. Sí, sí, de hecho yo también considero que hay una cierta lucha, ¿no? Entre lo que implicaría ese deber ser que tú hablabas ahorita en el ejercicio de la profesión y lo que hoy las IAs, yo no sé si decir disimuladamente están pretendiendo hacernos la vida más fácil, o sea, como que si yo soy un profesional en X área, pero la IA ingresa a tratar de ayudar, pues es eso, es ayuda, no es un reemplazo necesariamente de lo que yo tengo que hacer. Lo que pasa es que seguramente mucha de la población hoy, por ejemplo, nuestros estudiantes, algunos de ellos, o varios, o muchos, que lo malinterpretan y que dicen, bueno, yo le voy a ceder entonces mi labor de pensamiento y de producción a la IA. Yo no sé qué tan consciente sea eso. Y bueno, ellos por lo menos son tus estudiantes Ujú, y están en un escenario en donde tienen la oportunidad de pensarlo, ujú, ¿sí? Como de ujú. reflexionar el asunto. Y el problema es la gente que está decidiendo no estudiar. Sí, Y exactamente. Sí, 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 sí. que eso siempre ha habido, ¿no? Las Ujú, personas, digamos, como autodidactas o ujú, empíricas, ¿no? Que ujú, llaman el... Sí, siempre han estado allí, pero claro que está que, pues, tendrían que, pues es un trabajo más arduo formarse de esa manera, porque uno tendría que comenzar a buscar de alguna forma los contextos que te rodean y que te ayudan, digamos, no solo a ser más productivo, porque si solo pensás en eso, pues va a llegar un momento en donde dejas de serlo ujú. y ya, sino tener esta otra mirada, un poco, digamos, como más, sí, eso que yo llamo reflexivo crítico, es más como tratar como de mirar, ser sensible frente a los contextos para después, digamos, poder adaptarse de alguna manera más, como más amable tal vez Ujú, ujú. a ellos. Sí. Y en esa línea, en esa misma línea, Miguel, si lo aterrizamos a eso que venimos hablando de la base clásica, los orígenes, yo digo, bueno, muy probablemente, perdón, podemos decir, en el diseño gráfico quizá una de sus bases es el dibujo. Yo necesito dibujar el mundo por representación inicial. ¿Qué tanto de esto que tiene que ver con el dibujo podemos interpretarlo como una herramienta o un recurso o un método fundamental para pensar, crear o incluso simbolizar el mundo? O sea, el dibujo en sí mismo. Yo creo que es fundamental, sí. Es, yo creo que el dibujo digamos, es como, a ver, es como pensar en el lenguaje, Ujú, ¿sí? Mm, es pensar en el lenguaje, pero pensar en el lenguaje como una facultad. Y todas las personas tenemos esa facultad de usar, aprender, sumergirnos en el lenguaje, destruirlo, construirlo, ampliar sus fronteras, usarlo ciegamente, ¿sí? Y yo creo que el dibujo está cobijado por eso. Yo no me atrevería a decir que es un lenguaje, es una forma de expresión, creo, como la palabra, que está atravesada por el lenguaje como facultad. Eh, y yo creo que sí, pues en ese sentido es, digamos, como, pues uno no puede escapar al dibujo, ujú, creo. ujú, Sí, es como que es una necesidad, pero al mismo tiempo, claro, uno no puede escapar al uso del dibujo. Y por eso yo no creo en esa idea de que hay gente que no sabe dibujar, ujú, o sí sabe dibujar. Yo creo que todo el mundo, digamos, puede dibujar. Lo que probablemente no sabe son algunas técnicas o algunos principios, ¿sí? Pero esas técnicas y esos principios siempre de alguna manera te están alineando hacia lo que históricamente se organizó como estilos. Entonces, este estilo realista o este ujú, estilo expresionista, o sí, pero todos son formas de dibujo. Entonces, por ejemplo, la perspectiva como el gran paradigma de representación del espacio, ujú, digamos, tridimensional por medio de la línea,
y digamos como mezclado con las leyes matemáticas, la óptica, todo eso. Ujú. Es, digamos, como una forma de dibujar y, y eso. Yo creo que en principio todos dibujamos. Sí, sí, yo creo, para diferentes razones. Ujú, Tenemos diferentes razones para dibujar. No creo que se agote en una. ujú, Sí, en estos días estaba hablando con un chico, un estudiante que está haciendo su trabajo de grado sobre el dibujo. Es un título algo así como el dibujo, como para aprender la realidad circundante o algo así, es como lo llama. Y es un barrido como que él ha hecho de las diferentes formas de usar el dibujo. Algunas él las ha usado y otras las está aprendiendo a usar. Entonces hay una, por ejemplo, que es como que está ahí, que es como muy básica, es que es como forma de comunicación. ujú, Entonces esta idea como de recurrir al dibujo cuando a uno se le agotan las palabras, por ejemplo, ujú, ¿sí? Entonces recurrir al dibujo para entrar en comunicación con otra persona, pues, ujú, con diferentes fines. Mm, sí, pero también hay otras, digamos, como funciones del dibujo, como, digamos, tratar, digamos, como desde una perspectiva expresionista, construir, digamos, como una especie de salida del interior ujú, que ya no tiene que ver mucho con establecer una comunicación eficaz con alguien o con algo, sino simplemente expulsar ujú, demonios o algo así, ¿no? ujú. Y bueno, y habría un montón de funciones más que tiene como forma de conocimiento, por ejemplo, para organizar el mundo es fundamental, Claro. ¿sí? No es gratuito Entonces, que a todos, desde muy temprana edad, nos pusieron a dibujar, ¿cierto? O sea, en el preescolar, nuestras queridas profesoras generalmente nos ponían a hacer los dibujitos, ¿no? Y siempre era como con ese oh, diminutivo más bien peyorativo, lo siente uno ahora, ¿no? Porque en esa época seguramente era más bien recorriendo la ternura, ¿no? Vamos a hacer un dibujito, vamos a representar esto, vamos a hacer tal mm, gráfico, ¿no? sí, sí, sí. Y así, Miguel, llegamos a un punto que me parece vital y es cómo el dibujo se convierte en animación. Y te lo pregunto así de manera muy plana y muy general, porque queremos que nuestro público se acerque a este tipo de temas de manera muy tranquila, sin abstracciones. Ya, Sí, porque seguramente ahora dentro de nuestro grupo de espectadores y escuchas, pues personas que admiran muchísimo el trabajo del animador o de la animadora, pero no tienen ni idea cómo es que un dibujo pasa a ser animación. pues es una cosa que tiene mucho trabajo, Ujú, creo. ujú, Eh, y, y pues el dibujo, digamos, se vuelve animación en el momento en que se somete a ciertas dinámicas técnicas de temporalización. O sea, es en la medida en que se somete un poco a la tecnología del cine, que es esta idea, digamos, como de reproducir una cantidad de imágenes en un tiempo determinado, ¿sí? Y ahí se construye la ilusión, digamos, como del movimiento. Em, entonces, a mí me parece que hay una cosa interesante con el dibujo animado, porque en realidad animación no se hace solamente dibujando, hay un montón de técnicas que si quisiéramos usar como una acepción como muy genérica y muy amplia del dibujo, podríamos decir sí, en todas hay dibujo. ujú, Pero en ujú, realidad el dibujo entendido como lo gráfico, como la línea, como huella de un movimiento del cuerpo que va configurando una forma particular en una superficie bidimensional, es, ahí ya se reducen un poco las formas de animar, ¿no? Y en este caso, pues como una de las más antiguas, o como la primera es el dibujo animado, ujú, que era ese dibujo en serie, ¿sí? ujú. Ese dibujo en serie que comienza siendo como una especie de juego, aparece un poco como muy desde esa idea del trucaje cinematográfico, ¿sí? Eh,
y después va adquiriendo, digamos, como una especie de autonomía y se convierte en un lenguaje. Aparecen unos principios, ¿sí? Que le dan sentido, le dan volumen y le dan vida a esos dibujos que en principio pues eran estáticos. Ujú. Entonces creo que ahí sí, pues hay algo muy, muy interesante. A mí me gusta pensar en esa idea de que hay un momento mágico del paso del dibujo a la animación, que es el momento en donde todo animador, después de un tiempo determinado de estar allí trabajando, dibujando cuadro a cuadro, Ujú. se devuelve, hace una pausa y se devuelve y se permite ver la ilusión. Es decir, es como que le das play, lo Ujú. capturas y lo ves en una pantalla y ese movimiento, ese momento es mágico porque hasta ese momento ese movimiento no existe más allá de tu imaginación. Claro. Ese momento es una cosa extraordinaria que yo llevo muchos años animando y no dejo de sorprenderme. Cada vez que le doy play y veo por primera vez esa cosa, es maravillosa. Una especie de dar vida. Sí, 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 sí. ¿Juega el animador a ser Dios? Eh, ¿O ya es exagerado preguntarlo? no, es probable que algunos sí, es probable, pero creo que son más como actores y Ujú. actrices. Ujú. Creo que es más como que se concentran, claro, yo creo que son muy conscientes, probablemente, bueno, depende del tipo de animación también, pero yo creo que son conscientes de que eso que están moviendo ahí en la pantalla, por medio del dibujo, o si son objetos, o si son formas digitales tridimensionales, de alguna manera obedecen a su propia personalidad, son como una proyección de su cuerpo. Entonces, en ese sentido, creo que sí, hay como una impregnación de vida ahí en esas imágenes, pero yo creo que eso es una cuestión que tiene que ver con la ilusión que se produce en el espectador, porque creo que el animador toma distancia frente a esa ilusión. Sí se maravilla al verlo, pero yo creo que se maravilla es más porque estás viendo una especie de prolongación de tu existencia ahí en ese movimiento. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, que los cuerpos que animo, yo reconozco mi propio movimiento ahí. Y seguramente personas muy cercanas a mí, como mi esposa, como alguno de mis hijos, van a ver esos dibujos moviéndose y van a pensar, mi esposa me lo ha dicho, ah, pues ahí estás vos, se mueve Ujú. igualito a vos, mira, camina como vos, mueve la cabeza Los como vos. gestos. Sí, hay algo ahí en los gestos, Ujú. así no sea un cuerpo antropomórfico, Ujú. Ujú. sino que sea, no sé, una masa desplazándose, hay algo ahí en el gesto que tiene que ver con tu propia corporalidad, pues. Ujú. Sí. Entonces creo que es un poco eso, no, no, claro, no tanto esa cosa de como demiúrgica de Ujú. crear Ujú. el mundo y controlarlo, Y no. arrojar al mundo. Sí, exacto. Ujú. O sea que en ese universo, el animador y su obra quizá no se puedan desligar del todo. Yo recuerdo que, bueno, había una discusión bastante álgida, creo que todavía existe, respecto a esa posible separación de, por ejemplo, el director y su película, el Ajá. autor y su obra literaria. En este caso, el animador, si su animación conserva rasgos suyos, podríamos decir, eso lo liga de manera permanente, eso le da una marca que es reconocible y que probablemente quienes lo vemos decimos, eso es de Miguel Borges. Mm, Pues yo creo que eso puede pasar. No es la regla, Mm. ¿sí? Porque hay muchos tipos de animación, muchos animadores. Pero yo sí creo que pues puede pasar y uno puede encontrar de alguna manera una especie de nicho digamos, o de espacio en en esas formas de concebir la animación en donde uno no se separa de esas imágenes, ¿no? Creo. Y en el caso mío, yo creo que en el caso de muchos, no solo animadores, sino escritores, pues digamos como que admira muchos autores
precisamente porque de alguna manera mm, pues ha conocido su obra y la conoce, pero además reconoce en ella unas marcas estilísticas que están hablando de esa figura autoral, ¿sí? Que eso me parece interesante. Entonces, a mí personalmente me gusta la idea eh, como de que alguien construya una figura autoral con mi nombre después de ver varias animaciones mías. Eso me parece una cosa, no sé, como que bueno, uno ahí como que dejó de alguna manera una huella, ¿sí? Y eso me parece interesante. Aunque no pienso en eso mucho, me parece que es chévere, pues es como, está bien, ¿no? Pero igual también hay muchas animaciones en donde no pasa eso. Y yo diría que son más de las que hay más animaciones en donde no pasa eso que animaciones en donde sí existe ese vínculo tan estrecho, pues. De esa no separación autor-obra. Sí, Ujú. sí, yo creo. Perfecto. Mm. Bueno, yo aprovecho en este momento, querido Miguel, para saludar a nuestros estudiantes de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva aquí en nuestra Javeriana Cali. Por supuesto, a nuestros compañeros, colegas y estudiantes también en nuestra Univalle también. Y decirles a todos nuestros espectadores y quienes nos escuchan que por favor no olviden hacer su suscripción al canal de YouTube de posgrados y educación continua aquí en Javeriana Cali, que también nos busquen en Spotify, que ya están disponibles los episodios, y que nos dejen sus preguntas y comentarios, además de que vayan a nuestro perfil de Instagram que está saliendo en este momento en pantalla, para que conozcan nuestra maestría, por supuesto, y también sigan estas conversaciones tan interesantes que estamos teniendo, por ejemplo, como hoy, acá con el profesor Miguel Borges. Miguel, pregunta que creo que es obligada, por lo menos dentro del universo que estamos conversando y en estas responsabilidades, digamos, sociales que tienen las personas y que tenemos todos. El artista gráfico, el animador, el dibujante, el diseñador gráfico, ¿qué responsabilidades éticas debe tener? O sea, para ejercer su función, ¿existe una responsabilidad ética directa? ¿Qué tan libre puede ser en tanto la expresión de su mundo y de su yo a través del dibujo y la animación? Bueno, pues yo creo que la primera responsabilidad ética o esa responsabilidad nace del hecho de ser fiel a sí mismo en términos, digamos, como del ejercicio del oficio, creo. Em, y en ese sentido, proyectarse un poco hacia los aspectos de la sociedad en los que puede de alguna manera tener cierta injerencia. No es más sino esa fórmula de los sociólogos clásicos, de esa relación entre la biografía de las personas y la historia social, ¿no? Es como ese vínculo que uno no lo pierde nunca. Entonces creo que una especie, digamos, como de compromiso y responsabilidad ética es primero ser fiel a sí mismo, pero después es como tener una especie, hacer un esfuerzo como por, de alguna manera, estudiar sensiblemente el contexto en el que están y en el que se va a mover dentro de su práctica, no sé, determinado por ciertas necesidades que tiene económicamente o ciertas pulsiones que lo llevan hacia ciertos sectores de desarrollo, pues, no sé. Pero creo que es una especie, digamos, como de compromiso ahí también. Es como que tendría que tratar como de desarrollar la capacidad de mirar panorámicamente y sensiblemente ese contexto como para producir un grado de comprensión que le permita no solo entrar ahí de manera efectiva para su bienestar personal, sino para pensar en colectivo. Esta idea, digamos, como de la construcción de un bien común, como un espacio de, digamos, como de encuentro, en donde de alguna manera se producen una serie de tensiones y afectos positivos y negativos que uno tiene que tener la capacidad de comprender o por lo menos ser sensible frente a ellos, ¿no? Sí. Creo. Sí, ¿no? Pues
Bueno, eso es algo que creo que todos tendríamos que hacer, pero Sí, en el no caso, únicamente el artista gráfico, claro, sí, por supuesto. Pero que uno piensa, por ejemplo, en ideologías que se expresan a través del dibujo y la animación y que muy probablemente lleguen a mucha gente. Y creería yo que por ahí sí hay una responsabilidad específica, en tanto que dentro de esa fidelidad que se tiene de sí mismo o para sí mismo, pues tampoco creería yo vaya en contravía de lo que es el bienestar común, como lo estabas diciendo claro. tú, ¿no? Exacto, sí, en la medida en que uno de alguna manera se afilia a las ideologías, pues el compromiso tendría que ser un poco estudiarlas, ¿no? Como bueno, tratar, digamos, como de no, de pronto no naturalizarlas, no darlas por sentado, sino mirarlas de vez en cuando con cierto ojo crítico y hacerse esas preguntas de, bueno, yo realmente qué es lo que estoy proyectando a la sociedad en términos de mi producción gráfica, ¿no? Y bueno, hacerse esas preguntas me parece que es como completamente pertinente siempre, pero sobre todo ahora, pues. Necesario. Mm. Miguel, para cerrar, me encantaría que nos contaras un poco de tu trayectoria artística. Sé que has hecho una buena cantidad de audiovisual referido a la animación. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo va y qué futuro tiene, qué has pensado, qué tienes ahora entre manos. Entiendo que acabas de llegar también del Festival Internacional de Cine de Cartagena, porque Ay, tu sí. película, hecha además con nuestra profesora Mónica Bravo, pues había sido también fue destacada ya. Cuéntanos un poquito de ese proceso también de como realizador y artista, porque lo que ustedes hacen obviamente es arte. Mm. Sí, pues lo de Cartagena fue en realidad que estábamos nominados a un premio que no hace parte formalmente del festival, pero se entrega dentro del marco del festival, que es el premio Víctor Nieto, que Víctor Nieto es el fundador pues del Festival de Cine de Cartagena, y este premio lo entrega la Asociación Nacional de Festivales de Cine. Entonces, bueno, era como un evento allí pequeñito dentro del festival que estuvo bueno, fue como una buena excusa para ir a ver buen cine y para ir a ver buena animación, porque vimos una muestra de animación que se llama Animación Porosa, que es espectacular, se llama así. Y vimos también, bueno, otras películas de animación maravillosas, pues. Mm, y creo que pues de alguna manera eso, digamos como que uno siempre llega como con el cerebro burbujeante de ese tipo Ujú, de eventos ujú, eh, que lo llevan a uno, digamos, como a trabajar más intensamente en lo que está produciendo en este momento, que eso nos ujú, pasa a nosotros, o me pasó a mí, ujú, que al ver, digamos, como todas esas cosas que uno se encuentra en estos espacios, pues dan ganas es como de ya sentarse ujú, a seguir produciendo. Y en este momento estoy trabajando en dos producciones, la, en la tercera entrega de Habitografía, que se llama Habitografía 4, pero en realidad es la tercera película, el tercer cortometraje, que lo estamos haciendo con Mónica y que hay unas exploraciones ahí que comenzamos a hacer con las otras dos, pero viendo todo este material y conversando con algunos animadores allá en Cartagena y viendo otro tipo de películas también, como que nos obliga de alguna manera sobre la marcha tratar, digamos, como de llevar un poco esos procesos técnicos de producción hacia otra parte también, repensarlos o volverlos a pensar pues y replantearlos de alguna manera no tan drásticamente porque igual hay que cumplir con unos tiempos de entrega. ujú, No es, estas películas se hacen pues dentro del marco de convenios ujú, entre universidades. Este es un convenio entre la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle y tiene una fecha límite y todo este cuento. Pero de todas maneras sí, pues son espacios de producción académica también a partir de la producción estética que pueden tener ciertos márgenes ahí de acción interesantes. Entonces, esa es una de las producciones. La otra es otro proyecto que también es de animación experimental,
que estamos haciendo allá en la universidad, en nuestro laboratorio InMedia, con profesores del grupo de investigación nuestro que se llama NOUS. Y hay uno de estos profesores que es antropólogo y él hizo una etnografía, digamos, como muy intensa para él, como que casi le cambió su vida, pues. Y él a partir de eso como que él construyó cierta idea o haciendo la etnografía construyó la idea de residuación social que tiene que ver en cómo una serie de personas que migran cuando llegan a su lugar de recepción, pues no tienen otra salida que trabajar con residuos sólidos, recolectándolos, y entonces en ese proceso y por todas las, digamos, como los conflictos que tienen con la sociedad que los recibe y que no los acepta nunca, pero tampoco los expulsa, sino que quedan allí. Entonces él construye esa idea de residuación social. Son residuos sociales que están ahí y que pues existen ahí, están compartiendo un espacio y tal. Entonces la animación que estamos haciendo tiene que ver un poco con eso. Estamos manejando muchas estrategias estéticas relacionadas, por ejemplo, con la metamorfosis, con la hibridación. Vamos a hacer unas proyecciones sobre superficies que hablan de materiales, de residuos sólidos, y van a dialogar esas proyecciones o esas superficies con la línea. Sí, es una cosa, digamos, como bien experimental, pues como casi todo lo que me interesa hacer a mí con el dibujo animado. Esas son las dos que estamos haciendo ahora y, y pues en los últimos, no sé, 20 años, eso es lo que hago yo, cortometrajes. Hubo un momento en donde hubo una pausa porque me tocó estudiar un doctorado. Y terminé. Caíste. Sí, pues esto es como esos vicios académicos, ¿no? Que uno se deja atrapar por ellos. Sí, sí, sí. Entonces me metí un rato largo ahí con la semiótica. No paré de dibujar, pero en ese momento el dibujo era más un recurso para comprender un montón de cosas a las cuales me estaba enfrentando ahí, pues. Eh, y ese es como un paréntesis ahí en términos de la producción, que fueron, no sé, como 3 años, tal vez, no sé, 4 años. Pero yo siempre he estado, yo desde que me volví profesor y asumí la docencia como una carrera, pues ese es mi oficio desde hace 22, 23 años. Entonces, desde que soy profesor así de carrera, pues he cambiado un poco lo que hacía antes como diseñador y como animador, que era tener clientes y diseñar campañas y este tipo de cosas, y más bien dedicarme a producir, digamos, cortometrajes experimentales de animación, en donde el dibujo es el elemento principal, pues. Entonces, en ese sentido, pues sí, pues es lo que hago. Yo he hecho varios cortometrajes. Al principio buscaba recursos, digamos, como para poder realizarlos, pero después comenzamos ya pues yo cuento con la ventaja de que trabajo en esta universidad que apoya mucho ese tipo de trabajos, entonces tiene unas convocatorias anuales y te dan tiempo y dinero y recursos para poder producir, y eso está buenísimo. Y así es como he hecho las últimas 5 o 6 películas cortas, pues. Mm, pero creo que estoy llegando a un momento en donde eso se ha convertido como en una especie de comodidad nociva para la producción estética, pues porque rara vez me enfrento a un mercado audiovisual, o voy a un laboratorio en un festival a exponer mis ideas, ¿sí? Y a tratar de vender o de convencer a un jurado de que hay que hacer esa película. Y me parece que eso Es necesario. es necesario y es muy sano. Sí. Entonces, bueno, pues nada, esa es como mi trayectoria, sí. Muy interesante, querido profesor Miguel Borges. Obviamente agradecerte muchísimo por visitarnos acá, por aceptar la invitación a este conversatorio, a esta charla tan interesante que nos has regalado hoy acá en Diálogos Portátiles. Bueno, hombre, no, pues muchísimas gracias a vos por la invitación y chévere hablar un ratico Sí, muy sobre chévere. animación. Perfecto, gracias.
Bueno, Así pues, hoy, donde la imagen no solo comunica, sino que configura buena parte de nuestra percepción del mundo, el diseño, el dibujo y la animación hallan en el universo audiovisual un espacio privilegiado para desplegar su potencia creadora. No se trata únicamente de producir formas atractivas o relatos entretenidos, sino de modelar sensibilidades, despertar emociones y ofrecer nuevas maneras de comprender la realidad. El dibujo conserva el gesto primigenio de pensar con la mano. El diseño ordena la intención humana en estructuras significativas, y la animación insufla tiempo, movimiento y vida a lo imaginado. Unidos al lenguaje audiovisual, estos campos abren posibilidades profundas para narrar lo invisible, educar la mirada y ensanchar la experiencia colectiva. En una sociedad atravesada por pantallas y flujos de imágenes, su verdadero desafío quizá no sea solo innovar técnicamente, sino contribuir a una cultura más consciente, crítica y capaz de imaginar futuros más humanos. Agradecemos mucho su atención y nos vemos en otro encuentro aquí en Diálogos Portátiles, video podcast de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva, donde llevamos la reflexión a todas partes.